lles fará unha actuación, pasamos a ler o comunicado. 34 mulleres e 4 crianzas foron asasinadas no que vai de ano 2013. Nos seguimos concentrándonos mensualmente diante do marco, ano tras ano, mes tras mes, pero non desistimos nin renunciamos, porque para nós os nosos dereitos non son secundarios. Loitamos a diario para levar a palestra casos de impunidade, de injustiza ou de mulleres que tropezan cos muros das institucións. Este mes coñecimos que a Organización Mundial da Saúde define a violencia física ou sexual contra nós como un problema de saúde pública de proporcións epidémicas. O 38% dos asesinatos de mulleres no mundo non se deben a roubos de rúa nin a situacións de guerra. Son perpetrados polas nosas parellas ou exparellas. O primeiro estudo global sobre a violencia revela que unha de cada 3 mulleres de todo o mundo temos sufrido ou sufriremos violencia a mans dos nosos compañeros sentimentais nalgún momento da nosa vida. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María.
María pensó que el amor